Lo que me motiva es, no sé, esa sensación de superación. O sea, sí hay momentos en los que uno decae, que tal vez no está motivado. En el panorama deportivo ecuatoriano, hay personas que se han constituido como un símbolo de perseverancia y versatilidad. Hoy, en Personajes, exploraremos la vida y legado de una de esas personas. Bueno, la natación comencé debido a que mi familia son nadadores. Todos ellos fueron muy reconocidos, sobre todo por esto del cruce del lago San Pablo. Conformaron selección imbabureña para algunos torneos nacionales, en donde sé que Imbabura se posicionó bastante bien en ese entonces. Luego, bueno, pues se había perdido un poco. Todos mis primos habían hecho natación, pero de todos prácticamente quedamos solo mis hermanos y yo. Esto de la natación, te comento que yo lo hago desde los 7 años de edad. Mi papá fue el primero que me metió a una piscina desde bebé, pero a los 7 años comencé mi entrenamiento con mi tío Pablo Jara. Él fue el que se encargó de enseñarme todo lo que es técnica, y debido a esto incluso me atrevo a decir que tengo de las mejores técnicas de natación dentro de la provincia, y incluso me destacaron una vez por tener el mejor estilo de natación a nivel de Sudamérica en lo que es el triatlón. Paula Andrea Jara Andrade, una joven atleta que ha trascendido las expectativas en múltiples disciplinas, desde la natación hasta el triatlón. Mi primera competencia. Bueno, en realidad la primera de todas fue siendo nadadora todavía a mis 10 años. Fue en Machala. Mi tío Pablo nos llevó y no recuerdo muy bien porque en realidad era muy pequeña. Pero bueno, había ganado en mi categoría, que supongo de haber sido 9, 10 años. Sí. Luego de eso, ya mi primera carrera oficialmente como triatleta fue en Punta Blanca. Asimismo fue por esto de que yo había hecho apenas esa transición de nadadora a triatlón. Y mi tío Javier me dijo si es que yo quisiera ir a competir a esa carrera. Teniendo en cuenta de que no me había preparado todavía como triatleta, ¿no? Sino que como para probar, para ver qué tal como experiencia. Bueno, pues asistí a la competencia con esta bicicleta que les cuento que estaba empolvada. Era una montañera con llantas lisas y platos de rutera. O sea, era por ahí un híbrido medio raro. Entonces fui a la competencia, claro, todos impresionados porque nadaba muy bien y salí bastante adelante del agua. ¿Tenías? 12 años. Un poco como apegada a la familia, decidí cambiarme al triatlón. Bueno, entrenar natación con los triatletas. Y de a poco fui haciendo entrenamientos que se acoplaban más hacia lo que es el triatlón. Comencé a hacer atletismo, luego comencé a hacer un poco de ciclismo. Mi papá, me acuerdo, me compró una bicicleta que era montañera para enseñarme a andar en bicicleta. La tenía ahí prácticamente un poco empolvada, pero después me sirvió para comenzar en lo que fue el triatlón. Originaria de Ibarra, comenzó su carrera en las aguas de su ciudad natal, bajo la tutela de su tío Pablo Jara, quien le inculcó una técnica excepcional desde temprana edad. Me encantó el triatlón, me parece algo muy bonito, no sentía la presión de nada porque claro, iba a experimentar algo. Y después de eso también mi tío Javier fue quien me preguntó si es que tal vez me gustaría ya quedarme definitivamente en el triatlón. Supongo que vio aptitudes en mí que tal vez creyó que iban a ser provechosas y me iban a llevar lejos, ¿no? Acepté.
y me quedé en el triatlón desde entonces. Como te digo, ya viendo esas aptitudes, comencé a entrenar. Ya salía más en bicicleta. Mi tío Javi mismo me consiguió otra bicicleta para poder entrenar más. O sea, una bicicleta más rutera, porque la que yo tenía era como montañera. Una bicicleta más rutera, entonces ya pude entrenar mejor. Ya comencé a aprender también un poco de técnica de atletismo. Hacíamos ejercicios en la bicicleta para aprender a estabilizarse y era como un juego para mí todo el entrenamiento. La natación, inicialmente su pasión, pronto se convirtió en la puerta de entrada a un mundo más amplio de desafíos deportivos. A los 12 años, Paula incursionó en el triatlón, destacándose rápidamente en la distancia sprint y consolidando su amor por las pruebas combinadas de natación, ciclismo y carrera a pie. Su ascenso meteórico en el triatlón la llevó a competir en eventos internacionales, donde cosechó numerosos triunfos. Mi papá es una persona que ha sabido apoyarme 100%. Sí, ha habido dificultades, ha habido épocas en las que ha tenido que hacer muchísimo esfuerzo para poder enviarme a una competencia, para poder alimentarme de la mejor manera, para rendir en los entrenamientos, en las mismas competencias. Pero siempre ha habido como que un limitante en ese aspecto. ¿A qué me refiero? A que muchos otros chicos que estaban en mi edad a nivel nacional podían asistir a eventos, ¿ya? Entonces hay provincias que a veces tienen más beneficios, tal vez mejor gestión, alguna cosa, pero tenían más recursos. Entonces los chicos avanzaban a competencias, se iban a competir afuera. Entonces nosotros también, para poder mantenernos en un ranking, tenemos que hacer eventos. Si es que no hacemos eventos, no tenemos puntaje. Entonces por un momento yo caí en el ranking porque no podía asistir a eventos, únicamente a los que me llevaba la Federación Ecuatoriana. Pero conocí de chicos que se pagaban eventos o que les auspiciaban empresas porque han sido hijos así de gente que en realidad sí tenía dinero y han podido como darse lujo, por así decirlo, de mejorar en el ranking. Entonces, ese fue un poquito limitante en mi caso, pero a pesar de todo eso, creo que también he tenido un poco de suerte y en los eventos que he estado he podido desempeñarme bastante bien, sobre todo en los más claves. Entonces, por ejemplo, hablando de nuevo de este sudamericano al que fui con el 7º lugar, yo logré clasificar al Panamericano Juvenil. Uno de ellos es cuando quedé en 2º lugar en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Esto fue en el 2013. Yo creo que esa fue una de las etapas más significativas para mí porque, bueno, era el primer año que yo conformaba la selección nacional. Eso fue a mis 16 años. Un poco yéndonos atrás, un año yo estuve viviendo en Guayaquil, representé a Guayas un año en Juegos Nacionales, pero después de eso volví. Había bajado un poco de nivel con todo el trajín de regresar nuevamente, igualarse en el colegio y todo eso, todo lo que implica por la edad. Pero iba de nuevo como ascendiendo en nivel y justo se presentó una carrera. Era un nacional, la primera competencia de ese año, justo del 2003. Entonces asistimos a esta carrera cuando hicieron un aviso y se iba a abrir un selectivo para la selección nacional juvenil. Entonces yo iba a competir en el nacional por edades, pero a último momento, justo conversando con mi tío, me dice: ¿qué hacemos? ¿Te inscribo? ¿Te atreves a meterte al selectivo? Porque clasificaban las 3 primeras a la selección nacional para un sudamericano en Chile. Y no perdemos nada.
intentando. Entonces me metí al selectivo y quedé justo tercera. Con una mentalidad implacable y un espíritu de lucha innato, Paula se posicionó como una de las atletas élite más prometedora de Ecuador. Su trayectoria no solo se limita a los logros deportivos. Paula también se dedicó al estudio de fisioterapia en la Universidad Técnica del Norte, obteniendo la licenciatura por una elección motivada por sus propias experiencias deportivas. Este compromiso con su educación reflejó su determinación constante por mejorar tanto dentro como fuera de la competencia. Bueno, nosotros como deportistas no estamos exentos de lesionarnos. Entonces, una época en mi adolescencia que en realidad pasé por muchas lesiones y me llamó la atención justamente cuando empecé a ir a estos centros de fisioterapia. Ver los aparatos, las cosas que hacían ahí. Claro que para ese entonces a lo que hay ahora la fisioterapia también ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero, no sé, llamó mucho mi atención y era como que yo quería también hacer algo al respecto, porque creo que hay muchas cosas que hacer aquí. O sea, en el país en general, la fisioterapia también tiene mucho camino por recorrer. Sí, es verdad, están llegando todos los nuevos estudios, pero la cosa es saber aplicar estos conocimientos. Y bueno, ya después de eso surgió la época en que ya tenía que decidir qué carrera seguir. No escogí fisioterapia de inicio. Como estaba lesionada, en realidad me sentía un poco frustrada en lo que es el deporte y había escogido la carrera de medicina porque al ser una carrera tan fuerte dije probablemente no vuelvo a entrenar, pero decidí al final regresar a Caibarra y El deporte. y escogí el deporte. Me llamó el deporte nuevamente. Cabe recalcar que yo había ido a Quito porque también he sido bastante buena estudiante, ¿no? En toda la época del colegio tuve la bandera de la ciudad, es decir, el segundo mejor promedio al graduarme. Y en esto del CENESID tenía un buen puntaje alto. Entonces me permitió ir. Luego de eso solamente había hecho como que renueven mi nota del CENESID para poder postular nuevamente. En fisioterapia, sí. Había postulado en realidad antes de fisioterapia, administración de empresas a distancia, y estuve 3 semestres más ahí. Después de eso fue que postulé a fisioterapia en la técnica. Sí. Con metas claras y un enfoque inquebrantable, Paula Jara se prepara ahora para enfrentar nuevos desafíos, incluyendo su ambición de clasificar para múltiples Juegos Olímpicos en el triatlón. Sueña con representar a su país en eventos de renombre mundial. Lleva consigo el espíritu indomable que define su carrera hasta ahora. Como les mencioné, él fue el que me enseñó a nadar, desde el que me llevó a la piscina desde pequeña. Él es el que sacrificó todo, porque mi hermano y yo, sobre todo, tengamos todo, o sea, que no nos falte nada, mejor dicho. Porque, o sea, él es médico y su carrera es muy, muy demandante, o sea, su trabajo, su profesión es muy demandante. Y cuando nosotros estábamos pequeños, yo recordaba que había muchas ocasiones en las que él a veces no estaba, pero era porque tenía que criar 3 hijos con mi hermana también. Y tenía que estar en 3 trabajos a la vez y se le iba todo el día. Pasábamos a veces con una empleada o si no, como ya empezamos a entrenar natación justamente para ocupar parte del día, le esperábamos a mi papi en el centro infantil de mi tía Florcita, porque mi hermano también había estudiado ahí de su jardín. Entonces él era como la razón por la que nosotros también comenzamos a hacer todo lo que es el deporte. Lo que me motiva es, no sé, esa sensación de superación.
O sea, sí hay momentos en los que uno decae, que tal vez no está motivado, pero esta vez lo que yo quiero en realidad es algo grande. Y ahorita puedo decir que mi principal objetivo es la clasificación a Juegos Olímpicos. O sea, ahorita está París, ya París se terminó. Y no logré hacer esta clasificación justamente porque tenía muchas barreras, entre ellas del estudio. Pero siento que ahora que culminé la carrera estudiantil, puedo yo dedicarme más tiempo a lo que es el triatlón. Entonces, mi meta más grande va a ser clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Paula Jara no solo es un ejemplo de excelencia deportiva, sino también de la capacidad humana para superar obstáculos y alcanzar nuevas alturas. Su historia continúa inspirando a una generación de jóvenes atletas ecuatorianos a perseguir sus sueños con valentía y determinación. Pero bueno, fuimos el 5º lugar y nos metimos dentro de un grupo de países que son demasiado fuertes, como son Estados Unidos, o sea, grandes potencias, Brasil, Estados Unidos, Canadá y México. Ahí entramos nosotros. Un poco yéndonos a la parte generacional. Esta generación es un poco impaciente. Y no solo hablo de los chicos, sino también de los padres. Entonces, es verdad que desde antes los padres siempre han querido que los hijos ganen todo. Pero yo les quiero decir en realidad que no importa que ahora tal vez no tengan resultados, porque si es que confían en el proceso que están haciendo con su entrenador, pueden llegar a ser excelentes deportistas.